qué el conflicto entre judíos y árabes parece eterno? ¿Por qué incluso entre naciones musulmanas surgen divisiones constantes? Para encontrar una respuesta profunda, debemos remontarnos a los orígenes mismos de la historia bíblica. En el corazón de este drama ancestral están dos hermanos, Isaac e Ismael, hijos del patriarca Abraham. Isaac, considerado el padre del pueblo judío, e Ismael, reconocido como el antepasado de los pueblos árabes musulmanes. Su relación, marcada por tensiones familiares, refleja de manera asombrosa el conflicto actual entre Israel y el mundo islámico. Pero la Biblia no solo expone el origen de este enfrentamiento, también ofrece una visión del desenlace. Existe un momento único en las Escrituras en el que estos dos hermanos se reencuentran y se reconcilian para los sabios. Esta escena no es solo histórica, sino profética. A través de un antiguo principio judío, Maaseh Avot Siman Banim, las acciones de los padres son señales para los hijos. Se revela que la vida de los patriarcas anticipa el destino de sus descendientes. Este método, profundamente arraigado en la tradición hebrea, encuentra su equivalente en el cristianismo bajo el nombre de tipología, una herramienta teológica utilizada por el apóstol Pablo para interpretar el futuro a la luz del Antiguo Testamento, a través de ambos enfoques. Rabinos y estudiosos han trazado un asombroso paralelo entre las antiguas narraciones bíblicas y los conflictos geopolíticos de nuestro tiempo. Desde esta mirada, Sara e Isaac simbolizan al pueblo de Israel, Agar e Ismael, al mundo musulmán. Y bajo esta clave, el texto bíblico cobra un nuevo sentido. Uno que no solo revela el pasado, sino que podría contener las señales del final del conflicto. El origen del conflicto comienza con una promesa divina. Dios bendijo a Abraham con una declaración trascendental: haré de ti una gran nación, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sin embargo, había un obstáculo. Su esposa Sarai era estéril. En una época donde la fertilidad definía el valor de una mujer, la incapacidad de concebir era una herida profunda, una fuente constante de vergüenza y dolor. Aunque más adelante Dios cambiaría su nombre a Sara, que significa princesa, para ella, ese título parecía irónico. ¿Cómo podría ser llamada princesa si no podía darle un heredero al hombre escogido por Dios? Los años pasaban, y la promesa parecía desvanecerse en el tiempo. Al borde de la vejez, Sara tomó una decisión desesperada: ofrecer a su sierva Agar como madre sustituta, tal como dictaban las costumbres de la época. Jehová me ha impedido tener hijos. Te ruego que tomes a mi sierva, le dijo a Abraham. Pero lo que parecía una solución trajo consigo un nuevo conflicto. Sara, ahora desplazada por su propia decisión, comenzó a tratar con dureza a Agar. Humillada y embarazada, Agar huyó al desierto. Sin rumbo ni esperanza, allí, en la soledad abrasadora, cuando todo parecía perdido, ocurrió lo inesperado. Un encuentro con lo divino. Un ángel del Señor la encontró junto a un manantial y le habló con autoridad y consuelo. Regresa a tu señora, multiplicaré tus descendientes hasta que sean incontables. Y le dio nombre al hijo que llevaba en su vientre, Ismael, que significa Dios escucha, porque el Señor había oído su aflicción. Es en este momento cuando el libro de Génesis revela una profecía que aún hoy resuena con fuerza inquietante. Una descripción del carácter de Ismael que, según la tradición, marcaría para siempre a sus descendientes. Será como un asno salvaje entre los hombres, su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en conflicto con todos sus hermanos. Piensa en esas palabras, escritas hace milenios. Describen con asombrosa precisión los titulares de hoy, un eco profético que se extiende desde las arenas del desierto hasta las tensiones del mundo moderno. Puede parecer chocante a simple vista, pero es importante recordar que Ismael fue bendecido por Dios, cuando la Biblia lo describe como un burro salvaje. No se trata de un insulto. En el mundo antiguo, esta expresión representaba algo muy diferente. Simbolizaba la libertad indomable.
un ser ferozmente independiente, ajeno a toda sumisión, que recorre las tierras sin amo ni cadenas. Esta profecía es una radiografía del espíritu de un pueblo destinado a sobrevivir contra toda lógica, a mantener su existencia aún en medio de la adversidad. Agar regresó obedeciendo al mandato divino y dio a luz a su hijo. Abraham lo llamó Ismael, Dios escucha. Aquel niño sería el patriarca de los pueblos árabes, y siglos más tarde, del linaje que daría origen al Islam. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo de Abraham, su primogénito, el heredero de todas sus esperanzas. En él, Abraham veía el cumplimiento parcial de la promesa. Un hijo nacido en su vejez, una prueba viva de que Dios hablaba en serio. Ismael fue su orgullo y su futuro. La imagen del burro salvaje reaparece aquí con fuerza simbólica. Muchos identifican en este retrato bíblico una clave para entender el orgullo, la autonomía y la tenacidad de los pueblos árabes. Su resistencia frente a la dominación y su vínculo con la tierra, la tradición y la fe. Sin embargo, la profecía también mostraba su rostro más oscuro. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él. Esta declaración no solo anticipa conflictos externos, sino también tensiones internas. El mundo islámico, a lo largo de los siglos, ha estado marcado por divisiones profundas, particularmente entre sunitas y chiitas. Conflictos contemporáneos como las guerras de Siria y Yemen son, en muchos sentidos, ecos de esa antigua advertencia. Una lucha entre hermanos, como la que un día marcó a Ismael. Este trasfondo ayuda a entender aún mejor el conflicto con Israel. Y es en este escenario donde entra en escena el otro hijo de Abraham, Isaac. Cuando Isaac nació, habían pasado muchos años. Sara, con 90 años, ya había perdido toda esperanza. Estaba convencida de que la promesa de Dios se había desviado hacia Ismael. Y se sentía olvidada. Pero todo cambió una tarde, cuando 3 visitantes misteriosos llegaron a la tienda de Abraham, mientras el patriarca, ya de 99 años, los recibía con hospitalidad. Uno de ellos pronunció una frase inesperada: «Volveré a ti, y tu esposa Sara tendrá un hijo». Y con esas palabras, el destino volvió a cambiar. Lo imposible estaba por suceder. Desde el interior de la tienda, Sara escuchó la conversación y se rió. No fue una risa de alegría, sino de amarga incredulidad. Después de tantos años de espera y decepción, se había vuelto incapaz de esperar algo diferente. Su fe estaba agotada. La reacción de Abraham también fue desconcertante, cuando Dios confirmó que el pacto pasaría por el hijo que aún no nacía. Abraham no celebró, en cambio, alzó su voz con el corazón angustiado: «Ojalá Ismael viva delante de ti». Estas no fueron palabras de duda, sino el clamor de un padre dividido. Abraham amaba profundamente a su primogénito y temía lo que este nuevo giro en la promesa pudiera significar para él. Sin embargo, Dios reafirmó su decisión. El hijo de la promesa sería Isaac, y así ocurrió. Sara, contra todo pronóstico, dio a luz a un hijo. Abraham lo llamó Isaac, que en hebreo significa «él reirá». Ese nombre quedó como testimonio de una risa que había nacido del escepticismo y transformado en gozo. Por un tiempo, todo parecía estar en paz, pero la tensión latente no tardó en estallar. Durante una fiesta para celebrar el destete de Isaac, Sara vio algo que no pudo tolerar. Ismael se burlaba del pequeño. Este detalle no es menor. En hebreo, la palabra usada para burlarse proviene de la misma raíz que el nombre Isaac, Itzhak. Es decir, Ismael no solo estaba jugando, estaba desafiando simbólicamente la posición de su hermano como heredero, como si dijera: «Yo soy el primero, yo soy el verdadero heredero». Para Sara, esto fue el punto de quiebre. Pidió a Abraham una decisión difícil: «Expulsa a esa sierva y a su hijo, porque no compartirá la herencia con mi hijo Isaac». El relato bíblico deja claro cuánto le dolió esta petición a Abraham. Pero Dios intervino nuevamente, pidiéndole que escuchara a Sara, asegurándole que también haría de Ismael una gran nación. A la mañana siguiente, Abraham se despidió de Agar e Ismael, les entregó pan y agua y los envió al desierto. Fue más que una partida.
Fue el momento en que la división espiritual y ancestral comenzó a materializarse, un padre forzado a separar a sus hijos. Un gesto que aún resuena en el conflicto entre los descendientes de ambos, en la memoria de muchos pueblos musulmanes, especialmente los palestinos, la creación del Estado de Israel en 1948 y el desplazamiento de cientos de miles de personas se recuerda como la Nakba. La catástrofe, esa herida para muchos, es una repetición moderna de la expulsión de Agar e Ismael al desierto, aunque Dios había prometido bendecir a Ismael con el nacimiento de Isaac. Su destino pareció desvanecerse. Para Ismael, Isaac no representaba solo a un hermano. Era la personificación de una amenaza existencial. No se trataba de celos comunes, sino de supervivencia, de identidad. En su aparición, Ismael sintió perderlo todo. Este sentimiento de pérdida se traslada a la geopolítica moderna, donde la mera existencia de Israel es vista por algunos sectores del mundo musulmán como una negación de su identidad y derecho histórico. La exigencia de Sara, que no herede con mi hijo, se oye aún hoy, transformada en retórica radical. Por ejemplo, algunos líderes iraníes han citado textos atribuidos al profeta Mahoma, que llaman explícitamente a la desaparición de Israel. Estas palabras no son solo discursos políticos, son ecos modernos de un conflicto milenario. Existe un hadith, una tradición recogida en los dichos del profeta Mahoma, que ha encendido pasiones y controversias por siglos. Dice: no llegará la hora final hasta que los musulmanes combatan a los judíos y los maten. Los judíos se esconderán detrás de las rocas y de los árboles, y estos dirán: oh musulmán, hay un judío detrás de mí, ven y mátalo. Este texto es citado abiertamente en los estatutos fundacionales de Hamás, la autoridad política palestina. Pero lo que muchos desconocen es que esta tradición tiene una continuación aún más reveladora. Añade que todos los árboles y rocas traicionarán al judío, salvo uno: el árbol del espino negro, en árabe, Garkad. Según la tradición islámica, este es un árbol asociado al pueblo judío. Algunos líderes religiosos palestinos han afirmado que los judíos conocen esta profecía. Por eso, plantan miles de espinos negros alrededor de sus asentamientos, como protección futura, como refugio profético. Sea verdad o interpretación, esta historia nos enfrenta a la parte más oscura del conflicto: la teologización del odio. Pero, ¿es este el plan de Dios? ¿Una guerra profética entre hermanos? Volvamos al origen, a la raíz de todo: la separación entre Isaac e Ismael. Ambos hijos de Abraham, ambos bendecidos por Dios, pero con destinos distintos. ¿Por qué? ¿Por qué uno recibe la promesa eterna y el otro solo una bendición terrenal? Para entenderlo, debemos ir al corazón de esta historia: el pacto con Dios. Un pacto no es simplemente una promesa, es un contrato sagrado, un compromiso eterno entre Dios y un pueblo. En la Biblia, Dios declara que ese pacto no será con Ismael, el primogénito, sino con Isaac. Ciertamente Sara, tu mujer, te dará un hijo, y estableceré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y más adelante, en Isaac será llamada tu descendencia. Este detalle no es menor. Es una declaración que atraviesa toda la narrativa bíblica. La elección divina no sigue la lógica humana. Ismael nace del intento de Sara, y Abraham por cumplir las promesas de Dios por medios humanos. Isaac nace de un milagro. De una mujer anciana y estéril, el pacto espiritual se une al milagro, no al esfuerzo humano. El mensaje es claro: la herencia divina no se gana, se recibe por gracia. Así, Ismael recibe una bendición legítima: multiplicación, territorio, poder. Pero Isaac recibe algo distinto: el rol de protagonista en la historia redentora de Dios. Este concepto, el de pueblo del pacto o pueblo elegido, se vuelve la piedra angular de la identidad judía. Una idea que ha sido refugio en tiempos de persecución,
orgullo en la diáspora, y también un motivo de incomprensión y rechazo por parte del mundo. Pero incluso en medio de esta elección, la Biblia deja algo claro: Ismael no está fuera del cuidado de Dios. No fue elegido para el pacto, pero fue amado, escuchado, bendecido, en palabras del mismo Dios. También en cuanto a Ismael, te he oído. Un padre que escucha a ambos hijos, un Dios que bendice incluso fuera del pacto, un plan que, aunque diferente, incluye a ambos. Y si la solución al conflicto no estuviera en elegir entre Isaac o Ismael, sino en entender que Dios no ha olvidado a ninguno. Antes de la expulsión, en el momento más tenso y vulnerable, Abraham no celebra la promesa del nuevo hijo. Su reacción es distinta. Ruega por el primero: ojalá Ismael viva delante de ti. Dice con el corazón desgarrado, y Dios responde con una promesa que aún resuena. También en cuanto a Ismael te he oído. Le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Esta bendición no queda en palabras. Se hace tangible y dramática en el desierto. Agar e Ismael, expulsados del campamento de Abraham, están a punto de morir de sed bajo el sol ardiente. En ese momento límite, un ángel interviene, le muestra un pozo oculto y repite la promesa. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho, yo haré de él una gran nación. La bendición de Ismael es contundente. Multiplicación, poder, descendencia, territorio. Mientras que a Isaac se le promete un pacto eterno, espiritual, a Ismael se le entrega grandeza en esta tierra. De él nacerán 12 príncipes, un reflejo paralelo a los 12 hijos de Jacob, quienes formarán las 12 tribus de Israel. Para muchos, esta promesa se ve cumplida en la historia de los pueblos árabes. Vastos imperios, civilizaciones brillantes, un legado cultural y espiritual que ha marcado al mundo. Pero aquí comienza la división narrativa que alimentará siglos de disputa. El Corán y la Torá nos presentan versiones distintas de la misma historia. Para el Islam, los textos sagrados anteriores, como la Torá, fueron alterados con el tiempo. Por eso el Corán se presenta como la revelación final y sin corrupción, restaurando la verdad original, y esta diferencia no es menor. En la Biblia, la mayor prueba de fe para Abraham es el mandato de sacrificar a su hijo Isaac. Pero en el Islam, ese hijo no es Isaac, sino Ismael. Este cambio lo altera todo. Ser el hijo del sacrificio no es solo un detalle, es asumir el rol del heredero espiritual. El portador del pacto, el símbolo máximo de entrega y fe, al colocar a Ismael en ese lugar, el Islam lo eleva como protagonista del momento más sagrado de la historia abrahámica. Curiosamente, el Corán no menciona explícitamente cuál hijo fue ofrecido, pero la tradición islámica y sus exégetas afirman sin ambigüedad que fue Ismael. Este relato cambia el eje espiritual. No es Isaac, sino Ismael, quien encarna la línea del pacto, la línea de los profetas, la línea que llevará hasta Mahoma. Por eso, el Islam no solo reinterpretó la historia, la reclamó. En esta versión, Abraham e Ismael son los fundadores de la Meca, la ciudad más sagrada del Islam. El judaísmo y el cristianismo continúan la narrativa a través de Isaac. El Islam, en cambio, la reescribe para corregir lo que considera un error antiguo. Y esta batalla por la verdadera historia no es teórica, tiene consecuencias reales, geográficas y sangrientas. El mejor ejemplo está en Jerusalén. El lugar más sagrado del judaísmo, el monte del templo, es exactamente el sitio donde hoy se alzan dos de las mezquitas más importantes del Islam. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Es como si una historia se hubiese construido físicamente sobre otra. Controlar ese lugar es simbólicamente reclamar la verdad. Declarar cuál fe heredó realmente a Abraham. Una curiosidad fascinante e inquietante está justo debajo de la cúpula dorada de Jerusalén. Pero eso es una historia para un próximo episodio. En el corazón de Jerusalén se encuentra la piedra de la fundación, pero para millones no es solo una roca,
Para la tradición judía, es el centro espiritual del universo. Dicen que allí fue creado Adán, que Abraham preparó el sacrificio de Isaac, y que ese mismo lugar albergó el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón. Para la tradición islámica, esa misma piedra fue el punto de partida del viaje celestial de Mahoma. Desde allí, el profeta habría ascendido a los cielos en su Isra wal Miraj, marcando uno de los episodios más sagrados del Islam. Es el mismo lugar físico, la misma roca silenciosa bajo la cúpula dorada, pero dos narrativas sagradas colisionando sobre un solo punto en la tierra. No es solo una historia encima de otra, es una tensión viva entre dos memorias divinas. Muy cerca de allí está el Muro de las Lamentaciones. Para muchos, la última pared del templo, en realidad, no es un muro del templo en sí, sino un muro de contención que sostenía el monte del templo. Pero para el pueblo judío, es el lugar más cercano al corazón del templo perdido. Un muro de duelo, de oraciones, de esperanza, para los musulmanes. Sin embargo, ese mismo muro tiene otro nombre. El muro de Al-Burq. Se cree que fue ahí donde Mahoma ató a su corcel celestial antes de ascender a los cielos, un solo muro. Dos significados eternos. Por eso Jerusalén no es solo una disputa de tierra. Es una lucha por el control de la historia misma. Es un capítulo más en la larga batalla entre la narrativa de Isaac y la de Ismael, ambos reclamando el derecho a la piedra más sagrada de la tierra. Pero el relato bíblico no termina en conflicto, al contrario. Sorprende con un gesto de esperanza. Cuando Abraham muere, el texto dice algo que muchos pasan por alto. Y lo sepultaron a Isaac e Ismael, sus hijos. Después de años separados, los dos hermanos se reencuentran para enterrar a su padre. En ese momento, no hay linajes enfrentados. Solo hay dos hijos en duelo, unidos en la memoria de su padre común, y un detalle lo cambia todo. El texto nombra primero a Isaac, aunque Ismael es el mayor. La tradición judía ve en esto un acto de reconciliación. El hermano mayor acepta el lugar del heredero del pacto, un gesto humilde y profundamente profético. Ese entierro se convierte en una imagen de lo que podría ser la paz posible entre descendientes que comparten la misma raíz. Porque aunque el pacto espiritual fue con Isaac, la bendición a Ismael nunca fue revocada. Dios cumplió su palabra. Hizo de él una gran nación. Y en tiempos modernos, algunos creen haber visto un eco profético de ese reencuentro. En medio del conflicto con Irán y tensiones constantes, algo inesperado ocurrió. Naciones árabes firmaron acuerdos de paz con Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. En lugar de invocar el pasado de guerra, eligieron un nombre revelador para los tratados. Los acuerdos de Abraham. Por primera vez en décadas, la diplomacia se atrevió a mirar hacia atrás, no con odio, sino con esperanza. Invocando al Padre común de dos pueblos que durante siglos se han mirado como rivales, Isaac e Ismael volvieron a encontrarse, aunque sea en palabras, aunque sea en tratados, aunque sea en un nombre. Fue un momento poderoso y simbólico. Reconocer que, a pesar de siglos de diferencias políticas, doctrinales y territoriales, el origen es el mismo. Judíos y musulmanes se miran al espejo de la historia y ven en Abraham a su ancestro común. Un ejemplo poco conocido de este reconocimiento se encuentra en las ramas más místicas de ambas religiones, los cabalistas, en el judaísmo, y los sufíes, en el islam. A menudo hablan un idioma espiritual sorprendentemente similar. No buscan demostrar que su religión es la verdadera. Su objetivo es mucho más íntimo: disolver el ego para encontrarse con lo divino cuando la búsqueda se vuelve interior. Las etiquetas religiosas pierden fuerza, tanto en la cábala como en el sufismo. El alma es vista como una chispa que desciende del cielo, que a través de un camino espiritual intenta regresar a la fuente. La luz infinita de Dios, ese anhelo de retorno, se expresa en ambas tradiciones como un amor ardiente por el Creador. No un amor simbólico, sino uno que consume, que une, que transforma. En ese nivel, las divisiones religiosas se diluyen. Lo que queda es la experiencia de lo sagrado, compartida por místicos que a lo largo de los siglos se han encontrado más allá de los muros levantados por la historia.
Y no es casualidad que muchos de estos encuentros hayan tenido lugar precisamente en Hebrón, junto a la tumba de Abraham. Allí, judíos y musulmanes se inclinan en dirección contraria. Pero ante el mismo Padre, si tienen tanto en común, ¿por qué han tenido tantos conflictos? Porque, como dijimos antes, los ecos de los padres resuenan en los hijos. Hemos visto dos caminos: el de la hostilidad perpetua y el de la reconciliación parcial, pero la Biblia propone un tercer camino, uno que no depende de tratados, ni de diplomacia, ni de voluntad humana. Una intervención divina. El cristianismo ve en Jesús no solo a un profeta, sino a la solución definitiva al conflicto humano. ¿Cómo? Jesús no toma partido entre Isaac e Ismael, no establece superioridad de uno sobre el otro, en cambio, crea una nueva familia espiritual, donde las identidades étnicas ya no son lo principal. El apóstol Pablo lo explica con claridad. Cristo es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared representa siglos de enemistad, orgullo y exclusión, pero en Cristo, dice la fe cristiana, la identidad principal ya no es ser descendiente de Isaac o de Ismael, sino ser parte de una nueva humanidad redimida. ¿Y cuándo ocurre esta reconciliación? La respuesta tiene dos dimensiones. Primero, ocurre aquí y ahora, en aquellos que eligen este camino. Hay comunidades de creyentes, tanto de origen judío como árabe, que ya viven como hermanos en la fe, desafiando la narrativa de odio y conflicto, pero la plenitud de esta paz, según la Biblia, es futura, se cumplirá completamente con el regreso de Jesús, conocido como la segunda venida. En ese día, establecerá una paz verdadera y duradera, una nueva creación donde ya no habrá divisiones. El apóstol Pablo lo dice así: Cristo vino a abolir en su carne la enemistad, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta esperanza se remonta a las antiguas profecías de Isaías, que anunciaban la llegada de un príncipe de paz, no un conquistador político, sino un portador de paz espiritual, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará Príncipe de Paz, y su paz no tendrá fin. Jesús propone una idea revolucionaria, una que rompe con la lógica del orgullo tribal y religioso. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué camino elegirán los hijos de Abraham? ¿El del desierto marcado por la exclusión y la hostilidad? ¿O el de la tumba de Abraham, donde se encuentran en un mismo Dios? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este mensaje te hizo reflexionar, prepárate. Lo que acabas de ver es solo el comienzo. El Islam también habla de Jesús, pero de una forma muy distinta al cristianismo. Y las diferencias son impactantes.